Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Quería darle gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder reunirnos como iglesia para poder estar escuchando su palabra, poder alabar su nombre. Así que hermanos, quería que podamos estar cantando desde lo más profundo de nuestro corazón, dándole gracias a Dios, y después podamos estar con un corazón atento a oír su palabra, que va a estar compartiendo el hermano Carlos Vicio, de la iglesia de Villa Bonich, en San Miguel. Pero antes quería compartirles dos versículos que se encuentran en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estos versículos hacen reflexión, al igual que el primer capítulo de Santiago, y hace un contraste entre la verdadera fe y la fe falsa. Y entre ellos están los que profesan ser y los que realmente son. Así que hermanos, quería que podamos estar siendo hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Así que en el momento que escuchemos y leamos su palabra, que podamos guardarla y atesorarla en cada uno de nuestros corazones. Así que hermanos, oramos y le damos comienzo a esta reunión. Amado Dios y Padre, Señor que estás en el cielo, gracias te damos por esta noche, Señor, que podemos estar compartiendo, Dios, de tu palabra, reunidos, Dios, como iglesia, Señor, esperando tu venida y viviendo una vida conforme a tu palabra, Señor, en santidad. Gracias te damos, Dios, por este momento. Te lo dejamos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor.
Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero serte fiel. Sí. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Vamos a considerar en esta noche el Salmo 51. Es un salmo de David, un salmo de arrepentimiento, de una plegaria a Dios pidiendo que Dios limpie su corazón. Es un salmo que habla mucho a nuestros corazones también. Dice en el texto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sabemos que este salmo es atribuido a David.
la presentación de este salmo, aquello que siempre figura en nuestras Biblias, o en la mayoría de nuestras Biblias con letra más pequeña, es un agregado de la época de aquellos que organizaron este libro y fueron poniendo allí el antecedente o la información que se tenía sobre el origen del salmo. Y aquí se nos dice que este salmo está dedicado al músico principal y que es un salmo de David. ¿Pero cuándo? Cuando después que se llegó Betsabé, vino a él el profeta Natán. Y hay dos cosas muy importantes en esta última frase del resumen del salmo. Después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Dos hechos importantes en la vida de David. David comete un pecado con Betsabé y recibe la reprimenda de parte de Dios por parte del profeta Natán. Tenemos tres formas de aproximación de encarar este salmo. La primera de ellas es este episodio, el episodio de David y Betsabé. Era tiempo de guerra. El rey no había salido a guerrear, estaba en su palacio. Nos dice la escritura, estaba en el terrado de su palacio. Y allí, desde ese terrado, ve hacia la parte inferior de la ciudad, de los muros, donde estaban las casas, o donde había casas, ve allí a Betsabé. Betsabé que estaba tomando un baño, Betsabé que entra por los ojos en el corazón de David. Y se nos dice también que esto es producto del pecado y de un homicidio, porque Betsabé era una mujer casada con Urías Eteo, un soldado fiel a David, que prefiere morir en el frente de batalla, va al frente de batalla, es mandado allí al frente de batalla a morir, porque él prefiere pelear por su rey antes que quedarse en su casa gozando de su mujer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este pecado tremendo de David lo lleva a que cuando David está aparentemente tranquilo, como que todo lo que él ha cometido ha pasado desapercibido, Dios le habla a su corazón y le muestra el pecado que ha cometido a través del profeta Natán. Él era aquel que había cometido ese pecado dentro de la parábola o del mensaje que el profeta Natán le traía. Entonces, a raíz de este mensaje duro que recibe de parte de Dios, viene este análisis que David hace de su pecado, de su vida, y esta plegaria pidiendo no solamente el perdón, sino que Dios le limpie su corazón. Este es, por un lado, la primera aproximación. La segunda aproximación es algo personal. Hace 2 años, cuando estábamos allí en Jerusalén, nos llevaron a ver el famoso muro de los lamentos. Y entramos en un complejo muy grande que abarcaba más de una manzana de extensión. Y allí, en un extremo de eso que podría ser una hectárea de extensión, estaba el famoso muro de los lamentos. Y más atrás de ese muro de los lamentos se observaba lo que algunos atribuyen como una mezquita islámica, donde había estado el templo de Jerusalén, el templo edificado por Salomón. Cuando salimos de ese lugar, salimos a una simple calle de barrio como la que podríamos tener nosotros, donde pasaban los coches, y cruzando la calle, inmediatamente entrábamos en lo que parecía un pequeño lugar de encuentro, de recreación para los turistas. Y había así un lugar donde incluso estaban celebrando un cumpleaños, y había unas escalinatas que llevaban una especie de mini shopping, diríamos nosotros. Y unas escalinatas superiores llevaban a lo que se veía como una casa o una terraza. Y cuando escuchamos, aparentemente decían que era reconstruido el terrado de David, la terraza de David, del palacio de David. Y mirando entonces hacia nuestra derecha quedaba lo que estamos hablando nosotros como el lugar donde estaba o donde estuvo el templo de Salomón. En esta época, en la época de David, no estaba el templo edificado, allí estaba el tabernáculo. Hacia nuestra derecha, en aquel entonces, en la época de David, estaba el tabernáculo, que era una versión moderna del antiguo tabernáculo del desierto. Pero cuando David está en la terraza, mirando hacia adelante, a su derecha quedaba el tabernáculo, hacia adelante ve los muros. Y ahí nosotros veíamos ruinas. Nos mostraron unas ruinas que pertenecían al palacio de David. Y luego, enfilando hacia la parte
hacia nuestro frente y bajando en su nivel, recorriendo así, eran los viejos muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Y nos mostraban allí casas, pequeñas casitas que se habían ido descubriendo, las ruinas, lo que quedaban, los cimientos, y algunas de ellas figuran también con el nombre de sus propietarios. Cuando estaba leyendo este salmo, pensé en esta postal que pude tener desde arriba de ese supuesto terrado del Palacio de David. Ver los muros, el muro de la antigua ciudad de Jerusalén, la vieja Jebús, la ciudad cananea que David conquista, que iba descendiendo esos muros hasta lo que era el tanque de Siloé. Pero en esos muros, pasadas las ruinas de lo que era el palacio, había ruinas de pequeñas casas. Allí, entre ellas, había estado la casa de Betsabé. Y se veía perfectamente desde el terrado. Entonces, mi mente me llevó a pensar. A la derecha estaba el tabernáculo. Enfrente de David estaba ahora el muro de la antigua ciudad de Jerusalén y David ve lo que no tenía que mirar, en tiempo cuando él tenía que estar en la guerra. Y pensé, qué equivocada elección hizo David. Cómo desvió su vista. En vez de mirar hacia su derecha y ver que allí estaba el tabernáculo, donde estaba la gloria de Dios y donde Dios estaba manifestándose continuamente para con el pueblo desde el antiguo desierto hasta esta época en que David había conquistado la ciudad de Jerusalén. El tabernáculo estaba allí. Y en vez de seguir mirando David el tabernáculo desde su terrado, dirigió su vista y miró lo que no tenía que ver y cayó en pecado. Qué decisión equivocada. Y sin embargo la Escritura nos muestra a David como de acuerdo al corazón de Dios. David era un hombre noble, un guerrero fiel, aquel que extendió los límites de Israel hasta el máximo en su momento. Conquistó, venció, fue el adalid de parte de Dios, porque venció a aquel que era el gigante Goliat. En aquel entonces la lucha muchas veces se definía no por los guerreros, no por los ejércitos, sino por sus representantes, por sus adalides. Luchaban en un terreno elegido, a ver quién, y el que vencía era el ganador, el pueblo ganador, el ejército ganador. Y David fue y llevó al triunfo a Israel frente a los filisteos porque confió en Dios y con su onda volteó al gigante. Pero ahora, aquel que voltea al gigante no sabe mirar hacia su derecha, mantener su vista puesta en las cosas de Dios y mira hacia aquello donde estaba la tentación y cae en pecado. Y este salmo ahora, en su texto que vamos a analizar, es verdaderamente la imagen fiel de un hombre que peca, que cae, que se arrepiente. Un hombre que era un fiel siervo de Dios, pero que se equivocó porque no supo mirar y mantener su mirada puesta en las cosas de Dios. Qué tremenda lección tenemos nosotros. ¿Cuántas veces nos apesadumbramos? Y David entró en una crisis espiritual y anímica también. Pero cuando recibió el mensaje de parte del profeta Natán, de parte de Dios, supo entender que se había equivocado y no echó la culpa de sus ánimos y de sus depresiones y de su pecado a que Dios lo había dejado o a que Dios no le había contestado, sino que él se analizó, entendió lo que había cometido, el pecado grande, y clama delante de Dios. Por eso esta plegaria, pidiendo perdón, por eso esta plegaria de arrepentimiento, pero no solamente es cuestión de pedir perdón y de arrepentirse, sino también de limpiar su corazón. Y aquí David pide que Dios le purifique, que Dios limpie su corazón. Si queremos triunfar en nuestra vida, si queremos ganar en la vida espiritual, si queremos ser victoriosos y mantener nuestra mirada en las cosas del Señor, no nos dejemos llevar por las cosas que el diablo pone delante nuestro. No busquemos responsabilidades de parte de Dios. Nuestro ánimo se verá superado. Nuestro ser se verá regocijado y tendrá fuerza suficiente para avanzar en la vida cristiana si seguimos mirando donde está el tabernáculo a nuestra derecha y si no miramos hacia donde el diablo pone nuestras tentaciones. Tengamos cuidado.
David supo. Y entonces por eso comienza aquí ahora a mostrar su actitud. Fíjense ustedes, este salmo se puede dividir en 4 partes. La primera parte va desde el versículo 1 al 9, donde allí David pide. David está pidiendo. ¿Qué es lo que pide? Pide perdón. No pide un beneficio material. No pide que Dios le bendiga cuando él ha cometido un gravísimo pecado. David sabe que Dios conoce su corazón y que en primer lugar lo que tiene que hacer es pedir perdón. La segunda etapa o segunda parte de este salmo va del versículo 10 a 12, donde allí David está pidiendo algo que tal vez nosotros no nos percatamos en nuestra vida. Pedimos perdón a Dios y después pedimos su bendición. Y está bien. Pero a veces quemamos etapas, nos adelantamos. Aquí David pide perdón y pide luego, en estos versículos del 10 al 12, pide pureza, pide limpieza de corazón, quiere sentirse tranquilo de conciencia delante de Dios. Qué bueno es cuando nos sentimos tranquilos delante de Dios. Cuando el diablo nos ataca, cuando tal vez nuestros amigos nos miran y nos señalan con el dedo, y son nuestros amigos, y son tal vez nuestros hermanos en la fe. Qué bueno que es nosotros saber pasar esa etapa con conciencia tranquila de que hemos pedido perdón a Dios, con conciencia tranquila que Él nos ha purificado, y por sobre todas las cosas, en caso de que no hemos cometido ningún pecado, tan tranquilos de que delante de Dios estamos en paz. Y aquí David pidió perdón, y ahora David está pidiendo limpieza, pureza de corazón. La tercera etapa de este salmo va de los versículos 13 a 17. Aquí David está prometiendo algo, y eso se ve claramente en los versículos 14 y 15 también. Cantará mi lengua tu justicia, y publicará mi boca tu alabanza. David acá lo que está prometiendo es que va a proclamar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho con él. No solamente pide perdón, no solamente quiere limpieza de corazón, también hay un compromiso de testimonio personal, lo que Dios ha hecho con él. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que le dijo el Señor, vete a casa, ve y cuenta así, cuán grandes cosas Cristo ha hecho. Estaba también en nuestro sinal, cuán grandes cosas Cristo ha hecho por él. Qué bueno que es proclamar, qué bueno que es pregonar lo que el Señor ha hecho. Nuestro testimonio tal vez está escondido. En esta época de tanta inseguridad, en esta época en que vemos que la gente está desorientada, más que nunca necesita la proclamación de lo que es nuestro Dios, de cómo podemos tener una verdadera y plena comunión con nuestro Dios. Es saber hacer una buena elección espiritual, pedir a Dios perdón por nuestros pecados, clamar a Dios para tener una limpieza de corazón y luego proclamar las bendiciones de Dios, cantar su justicia, proclamar con nuestra boca su alabanza. Y después de esta parte, de esta tercera parte, viene entonces la cuarta parte, que son los versículos 18 y 19, donde Dios pide por Jerusalén, por la obra de Dios. Dios pide por aquella ciudad que él había conquistado, que aún no tenía el templo que él quería edificar y que Dios le va a prohibir edificar ese templo porque había derramado sangre, pero que él deja todos los materiales preparados para que su hijo pueda hacer la tarea que él se ve impedido de parte de Dios. Sí, no solamente David pide perdón por su pecado, no solamente quiere y pide a Dios limpieza de corazón, no solamente proclama lo que es Dios, a David también le interesa lo que es la obra de Dios y piensa en el futuro de la obra de Dios. No piensa en lo que él es, no piensa en lo que él no ha podido hacer y que tal vez otro se llevará los galones, sino que por sobre todas cosas piensa que es la obra de Dios, que la obra de Dios debe seguir y que Dios debe edificar esa obra y él quiere ser parte de esa bendición, parte de esa edificación, parte de ese crecimiento. Por eso, hermano,
Este salmo es hermoso. Es hermoso porque muestra desde una perspectiva individual a una posición colectiva en la obra de Dios. Y aquí, en la primera parte, cuando David pide perdón por su pecado, dice: Dios, ten piedad, ten piedad. Y no solamente pide la misericordia de Dios, la piadosidad de Dios, sino que pide también limpieza de corazón y reconoce que ha pecado solamente contra Dios. Pecamos. Muchas veces decimos que hemos pecado cuando nos vemos descubiertos. Y cuando nos hemos visto en descubierto, no reconocemos que hemos pecado no solamente contra nosotros, contra nuestro cuerpo, sino contra Dios. El hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, va a decir. Y nosotros queremos, después de nuestro pecado, muchas veces volver naturalmente a lo que pensamos que somos, fieles siervos de Dios. Cuidado, cuidado. Pidamos a Dios perdón, que Él nos lave, que Él nos limpie y reconozcamos nuestro pecado. No pretendamos reasumir jerarquías, reasumir privilegios hasta que Dios no nos permita. Es bueno que nosotros aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, y el pecado tiene sus consecuencias. David sufrió consecuencias de este pecado, incluso después de su arrepentimiento. Esto fue en la relación familiar, en los resultados que tuvo con algunos de sus hijos que se rebelaron contra él también. Pero él, a pesar de esto, supo seguir adelante, porque había pedido perdón a Dios, porque supo reconocer que había pecado contra Dios. Pero luego también va a considerar acá, en la segunda parte, algo que, mejor dicho, en la primera parte, algo de lo que era de él. Él sí, él pecó, pero también reconoce que como pecador pecó contra Dios, pero que él ya había sido concebido en pecado, es decir, la naturaleza humana también. Es decir, que David adquiere un conocimiento pleno de lo que el hombre es, un pecador por sí mismo y un pecador por naturaleza. Y esto implica la lucha que el hombre tiene, el hombre de Dios, en su carne. Pablo va a decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién puede dudar del ministerio de Pablo? ¿Quién puede dudar de la conversión de Pablo? Sin embargo, él tiene una lucha en su interior, porque él, aunque se había arrepentido de sus pecados, sabía que su cuerpo, su naturaleza carnal, estaba en lucha, porque era pecaminosa. Y lo que debe hacer entonces es lo que dice luego David en esta segunda etapa. En esta segunda etapa dice: pide a Dios. Ahora ya no pide por el perdón, porque Dios lo pidió. Ahora, para luchar y para llegar victorioso, para continuar la vida de la que trastabilló, de la que cayó en ese lugar de privilegio que tenía, ahora él quiere reasumir, él quiere volver, él quiere servir a Dios. ¿Y qué es lo que está clamando? Dice: purifícame, lávame, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. ¿Quién puede borrar de nosotros sus maldades? ¿Quién? Nuestra conciencia muchas veces nos sigue acusando. Y aquí David le está pidiendo a Dios que lo que él hizo no sea un estorbo en su mente para seguir trabajando para Dios. Él quiere sentirse limpio, purificado. Purifícame con hisopo y seré más limpio. El hisopo era una planta medicinal que se usaba para hacer limpieza en el cuerpo, en el interior del cuerpo del hombre. Entonces él necesitaba sentirse limpio, no solamente ante sus fieles, ante sus connacionales. Él se quería sentir limpio delante de Dios interiormente. Purifícame, purifícame. Este purifícame nos lleva a pensar también en la exhortación de Pablo allá de los Gálatas: ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No solamente vivamos por Él, marchemos en el Espíritu también. Y por eso está pidiendo: lávame, purifícame, lávame, lávame. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que esto
que mis pecados que son carga en mi corazón, no me anulen en la obra de Dios, que no me hagan vivir amargado. Sí, reconociendo los pecados, pero ahora volviendo a ser restablecido, restaurado en plena comunión con Dios. Disfrutar, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 8 de este precioso salmo. La restauración de Dios es plena, es completa, pero depende de nuestra actitud también. Dios nos restaurará plenamente a medida que nosotros sepamos actuar y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por eso reconozcamos nuestros pecados, por eso pidamos perdón a Dios, por eso pidamos a Dios que nos limpie y que como dice aquí, y luego más adelante en la tercera parte del Salmo, versículos 10 a 12, como dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. David había perdido mucho más que su prestigio delante de los hombres. Había perdido la comunión con Dios, había perdido la alegría de estar con Dios. Y él clama por esto. Sí, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se alejaba de aquellos que pecaban. Nos habla la palabra de Dios para la época de la iglesia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pero que lo podemos ir apagando, menguando. Por eso dice Pablo allí en Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Y por esto debemos luchar nosotros, para que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas y para que el Espíritu de Dios haga la verdadera restauración de corazón, de ser, de hijos de Dios. Renueva un espíritu recto en mí. Aquel que ha caído tiene esperanza. Aquel que ha caído no estará amargado de por vida. Aquel que ha caído verdaderamente será restablecido en la medida en que haya una confesión, un pedido de perdón, en la medida que haya una búsqueda de limpieza del corazón, que haya un reconocimiento de lo que es el hombre y de lo que es Dios para con el hombre, para que dejemos actuar a Dios en nuestros corazones y que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a disfrutar de esto. Por eso, el verdadero restablecimiento espiritual lleva no a una soberbia espiritual, no a creernos que somos de vuelta importantes, sino por sobre todas las cosas, a alabar el nombre de Dios. Y esta es la tercera parte, proclamar las bendiciones de Dios, proclamar lo que Dios ha hecho, así como Dios ha salvado y ha perdonado nuestros pecados para salvación y vida eterna. Ahora también Dios perdonará y perdona el pecado de todos aquellos hijos suyos que se arrepienten, que se examinan, que claman delante de Dios y que entonces van a estar en condiciones de proclamar que a pesar de lo que uno es, a pesar de nuestras falencias, de nuestra naturaleza humana, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de toda justicia y un Dios que merece plenamente nuestra alabanza. Esta es la verdadera alabanza de Dios, proclamar lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces nos equivocamos y hablamos de más, como si fuera una alabanza a Dios. Verdaderamente, callémonos delante de Él, entremos en silencio a su presencia y allí dejemos que Dios actúe para que luego salgamos a proclamar la alabanza de Dios. Y aquí está diciendo el salmista que Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos, sino que Dios quiere, versículo 17, el espíritu quebrantado, el espíritu contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Hermanos, seamos verdaderamente arrepentidos delante de Dios. Si nos hemos equivocado en algo, pidámosle perdón sinceramente. Aquellos creyentes que tal vez estaban siempre cayendo y que siempre parecen abatidos por sus faltas, sepan que tal vez no ha habido en sus vidas una verdadera disposición a encontrarse con el Señor, para pedirle perdón, para dejar que Él cambie y crea en Él una nueva criatura, un nuevo ser,
y que verdaderamente es una experiencia, aquello que deberíamos experimentar desde el día de nuestra conversión. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dejemos que Dios haga nueva la obra suya, no solamente para salvación, sino para disfrute, para vivir en el Espíritu, para vencer a la carne, para ser vencedores delante de Dios. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La soberbia, el autoconocimiento, el saber que somos todos capaces, que somos importantes, de nada nos va a servir. Dios está esperando un corazón quebrantado, contrito y humillado. Queremos servir al Señor como sigue este salmo, construyendo en la obra de Dios, edificando un pueblo para Dios. Limpiemos nuestra vida. Clamemos como comienza el salmo y comienza David aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es grande, pero está esperando Dios nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento de pecado, y que luego empecemos a proclamar la maravilla de Dios, que surja de un corazón contrito y humillado. Que ese corazón contrito y humillado no será despreciado por parte de Dios. ¿Te sientes fracasado espiritualmente? ¿Te estás sintiendo que Dios no te escucha? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Cómo has ido delante de Él a pedirle perdón? Dios está esperando tu corazón, tu espíritu quebrantado. Dios está esperando tu corazón contrito y humillado, y ahí experimentarás verdaderamente lo que es, qué Dios maravilloso tenemos, un Dios grande. Pero mira, esto es una parte, merece una gran elección. David se equivocó al elegir en su vida. Dejó de mirar el tabernáculo y miró lo que el mundo le estaba ofreciendo y pecó grandemente. Nosotros tengamos cuidado y sepamos elegir y miremos lo que corresponde a todo hijo de Dios. Miremos correctamente delante de Dios y presentémonos delante de Él con corazón contrito y humillado, clamando: Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Y la misericordia de Dios es grande e insondable. Que el Señor nos bendiga, que verdaderamente podamos triunfar en esta vida de tristezas, de penas, podamos triunfar delante de Dios, sabiendo que Él nos recibe porque está viendo un corazón contrito y humillado, como es la experiencia aquí también de David. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si juntaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador.
Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta reunión. Espero que, y no lo dudo, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Espero que Dios haya hablado y que, como lo comencé, que podamos ser hacedores de ello, que podamos ser practicantes de su palabra, que podamos poner por obra todo lo que profesamos y que no tan solo seamos oidores. Y en base a esta semana le quería dejar unos anuncios, que es el día miércoles 20 horas, reunión de oración vía Zoom. El día domingo a las 10 de la mañana la cena del Señor presencial por ahora. Y el día domingo 20 horas la reunión central. Así que hermanos, finalizamos con una oración. Que el Señor nos bendiga y que tengan una linda semana. Oramos. Amado Dios y Padre, Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, por esta noche, Señor. Gracias porque pudimos escuchar tu palabra, pudimos adorar tu nombre, Señor. Te agradecemos, Dios, por todas las bendiciones, Dios, que nos das. Señor, gracias te damos porque un día llegaste a nuestras vidas, Señor, nos transformaste y hoy en día, Señor, nos sostienes en tus manos, Señor. Te dejamos lo que resta de esta noche en tus manos, Dios, y lo que resta de la semana. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.